Bien, hermanos, Dios les bendiga. Este tema de la educación es bien interesante porque todavía estamos viviendo los efectos de la reforma protestante. Si algo nos enseñó precisamente esta reforma fue pensar en la manera en que nosotros debíamos ser educados y sobre todo cómo en ese proceso debíamos tener una finalidad bien clara. Es decir, la reforma nos guió a metas y fines concretos en nuestra educación. Cuando usted revisa la historia, usted se va a dar cuenta que en aquel tiempo, y estoy hablando en el medioevo, ¿no? En ese periodo grande de tiempo y hasta la reforma, usted va a encontrar primero que había muy poca gente educándose y el pueblo se pudiera decir era analfabeta. Segundo, las escuelas y colegios eran de tinte de corte religioso. Usted va a encontrar, por ejemplo, las escuelas monacales o monásticas dirigidas por sacerdotes. Usted va a encontrar las escuelas catedralicias dirigidas por sacerdotes. Usted va a encontrar las escuelas generales administradas por sacerdotes, pero aquí metía un poquito la mano el emperador o el rey de la región. Y todas esas instituciones, el trasfondo era, por un lado, religioso, y por otro lado, usted va a encontrar que el pueblo raso no se educaba realmente. Ahora, cuando la gente iba a educarse a estas instituciones, lógicamente se enfrentaba a maestros que tampoco estaban preparados. Y usted va a encontrar en ese gran periodo de tiempo cómo le faltaba inclusive educación a los mismos sacerdotes. ¿Qué educación podía recibir el pueblo o los que se educaban? No una precisamente muy buena. No era una educación que realmente los llevara a unas transformaciones radicales y profundas como seres humanos o como miembros de una sociedad. No era así. Lutero crece en ese ambiente. Y todos los reformadores y los prerreformadores también. ¿No? Ya hemos mencionado a Hus, a Wycliffe, ya hemos mencionado a Savonarola, a Pedro de Bruins, a Pedro Baldo. Todos ellos vivieron esos periodos de tiempo y participaron de esos procesos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando aparece la reforma? Y esto es lo importante. Nosotros vamos a encontrar a este señor llamado Martín Lutero. Y este señor, Moisés nos hablaba de la teología de Lutero y de la reforma, principalmente. Con su teología y estudiando teología se va a dar cuenta de la importancia que tiene la educación y sobre todo estudiando la educación cristiana. Acuérdense que dentro de la iglesia no era muy profunda tampoco, y entonces Lutero descubre cómo esa educación era tan necesaria, pero debía ser tan profunda. Y él se va a dar cuenta entonces que desde la teología misma, que se requería un proceso serio para que la iglesia realmente se formara en los principios y las verdades bíblicas y las verdades teológicas. Lutero se da cuenta, no estamos siendo bien formados. Y Lutero se da cuenta, ¿por qué?
Bueno, precisamente porque la misma escritura nos va a decir, edúcate. ¿Y cómo lo dice? Bueno, ustedes se acuerdan desde el mismo Antiguo Testamento, cuando Job, en el capítulo 1, ¿se acuerdan de Job 1, 7 y 8? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué dice? Vamos, ¿qué dice? Búsquenlo. Que no debe apartarse del libro de la ley, ¿se acuerdan? Perdón, Job no, Josué. Error mío, error mío. Error mío. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Fíjense, mire lo que dice ahí. Sino que, de día y de noche, ¿qué? Fíjense eso. La pregunta que se hacía Lutero es, ¿cómo el pueblo va a meditar la ley? Moisés hablaba ahora, si está escrita en latín y el pueblo no sabe latín. O si me presentan la Septuaginta posteriormente y yo no sé griego. ¿Cómo la va a leer para entenderla y luego meditarla? Y más, va a decir Lutero, si no tiene los elementos mínimos para hacer una interpretación. Y ya vimos cómo precisamente en los procesos de la iglesia que vive del medioevo hasta la reforma, y bueno, y posteriormente también, ustedes se van a dar cuenta que las formas de interpretación eran alegóricas. Léanse los sermones de Agustín. Agustín alegoriza y uno dice, qué bonito lo que dice Agustín, pero Agustín era consciente de que faltaba allí algo más para darle más y mejor sentido a la palabra. Entonces, ¿cómo estudiarla? Por un lado no sé leer. Vamos en orden. Por un lado no sé leer. Por otro lado no sé latín o griego. Y por otro lado no sé cómo interpretar para entender el texto y luego meditarlo con conciencia. Y Lutero va a decir, ¿cómo vamos a hacer aquí? Necesitamos educar al pueblo para que pueda leer la Biblia, esa Biblia de la que se habló ahora, que se va a constituir en fundamento principal del cristianismo reformado. Porque así queda, la Biblia por encima de cualquier cosa y la Biblia como fundamento para la vida de fe y para la vida cristiana en todos los sentidos. Entonces, no hay un pueblo que pueda hacer eso. Y por otro lado, ¿quién me enseña? Es que si yo a los maestros no están capacitados. Y muchos maestros, y también puede confirmarlo en la historia, enseñaban disparates. ¿Y qué aprendía la gente? Esos disparates. Los sacerdotes de aquel tiempo no tenían, algunos tenían máximo un año de preparación y un año no era suficiente para todo lo que tenía que aprenderse de la escritura. Entonces, en esto de la educación empieza a influir en Lutero la misma Biblia que llama al hombre a estudiarla y a meditarla. Fíjense que el mismo Jesús va a decir que nosotros tenemos ¿qué tenemos que hacer con las escrituras? Escudriñarlas porque en ellas nos parece que está la vida eterna. Nosotros necesitamos estudiar la Biblia, pero ¿cómo estudiarla si no sé leer? Y es interesante cómo los pueblos de la Reforma posteriormente, cuando se comparan con otros pueblos que no tuvieron la Reforma en el mismo país, se disparan en alfabetismo. Y eso es hermoso. Es una de las consecuencias grandes que va a tener la Reforma, una alfabetización extraordinaria. Entonces, no tenemos maestros, somos analfabetas,
no sabemos leer, no hay quien nos ayude a entender porque los maestros no están bien. Bueno, las debilidades son grandes. Pero Lutero dice, tenemos que hacer algo. Y lógicamente, él va a llevar la bandera y más adelante se le va a unir al que se conoce con el nombre del reformador silencioso. ¿Quién es el reformador silencioso? Felipe Melanchthon. ¿Por qué silencioso? Porque ustedes no ven que en la historia parece que pasara desapercibido. Pero estudie la vida de Melanchthon al lado de Lutero y se va a dar cuenta cuánto hizo ese señor porque la reforma tuviera fuerza y sentido y fundamento. Sobre todo fundamento y fundamento doctrinal, porque este hombre era muy preparado. Este hombre era maestro en arte, sabía griego, sabía latín. Era un hombre realmente preparado para poder ser uno de esos amigos de Lutero que podía ayudarlo en el proceso de transformación de las personas, sobre todo cuando se trataba de enseñar Biblia y de enseñar ciencia, porque esa era otra. Ya veremos más adelante el gran papel que él juega, por ejemplo, en la elaboración de libros. Y libros de toda clase, no solamente libros espirituales, sino de cualquier clase, de gramática, de historia, de retórica, de didáctica. Hace de todo este señor. Y ese va a ser el que va a disparar mucho más fuerte la educación en la Reforma Protestante. Entonces, ¿Lutero qué hace? Lutero dice, hay que trabajarle a la reforma. Y desde la teología, repito, empieza a mirar los fundamentos, a tomar los fundamentos. De la teología va a ir a la educación, diría un comentarista, o de la teología va a ir a la pedagogía, va a decir un autor. ¿Qué va a decirnos Lutero? Esta es una frase de él. Educar es una obra de fe, es señal de una fe viva, no muerta. Una fe que nos impulsa en amor a esta labor normal de los creyentes, a esta vocación. Los analfabetas, indoctos e ignorantes nos obliguen a ser sus educadores. Si están ellos, estamos nosotros. Y miren entonces el sentido que le va a dar Lutero a la educación. Y miren el valor que le va a dar Lutero al creyente. Miren que él está diciendo, uno, educar es una obra de fe. ¿Por qué educo? Porque creo. Y va a decirnos después, porque creo, educo. Más adelantico va a decirlo él, porque creo, educo. Educo y creo, pero porque creo, educo. Esto es interesante. Nos va a decir Lutero cómo se educa por la fe. Y dice, es señal de una fe viva, es decir, usted está mostrando que realmente tiene fe, que cree en el Dios verdadero cuando desarrolla esta tarea formativa en las personas que no la tienen, que no la han disfrutado. Lo va a decir Lutero muy claramente. Va a decirnos Lutero que esa es una muestra de una fe que nos impulsa en amor y va a ser una labor normal. Es decir, para Lutero, los creyentes debiéramos ser personas que por naturaleza educamos a la gente. Miren ya lo que nos está diciendo Lutero y miren ya el mensaje que nos está dando. Por eso es que él decía que la iglesia debe ser teóloga. Nosotros tenemos que estar preparados para hacer este trabajo. Porque es un trabajo que vamos a hacer por nuestra condición de cristianos y simplemente por eso. Por nuestra condición de hijos de Dios y simplemente por eso. Nadie nos va a forzar. Va a ser el mismo Espíritu Santo el que nos va a mover para desarrollar esta tarea entre los hombres que padecen analfabetismo, que no están educados en definitiva. Dice él, fíjense,
Si están estos analfabetas e indoctos e ignorantes que nos obligan a ser educadores, nosotros también estamos como educadores. Si ellos están, aquí están la iglesia, aquí están en la iglesia los educadores que pueden hacer ese trabajo. Ahora, cuando usted lee los comentarios sobre esto en el siglo XXI, surge la pregunta, ¿dónde están realmente? Porque ese es un golpe bajo para nosotros en el siglo XXI. ¿Dónde están realmente? ¿Realmente la iglesia se ha preocupado por ser teóloga? ¿Realmente la iglesia se ha preocupado por estudiar seriamente la escritura y constituirse en colaboradora de la formación de las personas que aún padecen de analfabetismo o de, lógicamente, problemas de formación? Esa es la gran pregunta hoy. Y entonces nos pone contra la pared Lutero. Y miren lo que sigue diciendo. Bueno, creo y educo y creo. Sí, claro, por lo que acabo de decir. Se hace una pregunta. ¿Para qué vivimos los adultos? Para criar a nuestros niños, para enseñarlos y llevarlos a ser hombres. Dios nos ha dado esta tarea. Mire que lo reafirma. Miren la conciencia que tiene Lutero de la formación del ser humano. Es que esto nos lo dio Dios. Esto no es de nosotros. Yo no quiero hacerme largo, pero Lutero va a decir, no es que a mí se me ocurrió ser educador y no es que a mí se me ocurrió desarrollar este trabajo porque vi una población de niños y de analfabetas. No, no, no. Lutero va a decir, somos maestros y educamos porque el mismo Señor nos dio esa tarea. Y es interesante porque mire lo que dice Lutero, y este era un lema de aquel tiempo. No educar a un niño es muchísimo más grave que deshonrar a una doncella. Y esto último es un dolorosísimo pecado. Hay que educar a nuestros pequeños y hacerlo bien. Mire la conciencia. Mire la conciencia de la educación. Si tú tienes en la familia, si tú tienes en la iglesia personas que necesitan de educación, que necesitan de formación, y tú estás preparado para hacerla y no lo haces, ¿qué te va a decir Lutero? Que no estás actuando conforme a lo que Dios espera de ti y que le estás fallando a Dios en la transformación de ese ser humano que debía perfeccionarse. ¿Se acuerdan que la Biblia en Hebreos lo dice? Debiendo ser ya maestros, todavía estamos en las mismas. Y se supone para Lutero que cuando una iglesia ha ido avanzando en el tiempo, también esos creyentes de esta iglesia han ido madurando en la fe, se han ido construyendo como maestros y pueden desarrollar esa tarea al interior de ella. Y eso es lo importante. Esa es la conciencia de este hombre y una conciencia lógicamente llena del Espíritu Santo. Voy a andar rápido. Dice él, la educación debe ser humana y humanizadora. Parece paradójico, ¿verdad? Humana y humanizadora. Y esto se oye hoy en día, siglo XXI. Ustedes oyen hablar de la pedagogía crítica y lo primero que dicen, la pedagogía crítica es humanizadora. Pero ya Lutero lo había dicho antes. La educación es humanizadora. ¿En qué sentido? ¿En qué forma? Para que el hombre sea verdaderamente hombre según la concepción bíblica de hombre. Y eso es lo importante. Que tú tengas la conciencia de ser lo que tienes que ser según lo que Dios quiere que seas por ser lo que eres. Tiene que ser así. Y entonces va a decir Lutero, pero cristiana y bíblica. Cristiana y bíblica. Es decir, la Biblia no puede estar por fuera de los procesos de formación. Si ustedes leen las cartas que él le pasa a las autoridades alemanas,
los va a tratar de burros, así dice, porque no incluyen la Biblia en la formación de su pueblo. Y él dice, ¿cómo sacar la Biblia que es tan necesaria para que realmente las personas puedan entender lo que es la vida misma? Si me sacan la Biblia de la educación no sirve. No sirve, porque no hay transformaciones espirituales. Y solamente cuando hay posibilidad de transformación espiritual es que la persona va a alcanzar a ver la verdad de Dios y va a tener, lógicamente, luz para encontrarle sentido a la vida y a las cosas mismas. Y por eso no es posible que saquemos la Biblia. Pero también nos va a decir, como es humana, es bueno tener cursos diversos, lenguas, gramática, aritmética, geometría, arte, retórica, filosofía, la lista es larga. Él supera las 7 materias de las artes liberales. Él dice, no, trascendamos las artes liberales y pongamos a estudiar a nuestra gente de todo lo que más podamos. Y particularmente va a ser un gran énfasis en lenguas. Y lo primero que le va a decir a la iglesia y a los niños, aprendan latín. Lógicamente la Biblia estaba dada en latín para los eruditos. Y él decía, bueno, vamos a empezar a formar a nuestros niños en latín para que lean la Biblia de los eruditos. Y por eso el énfasis en latín. Y además de lenguas dice gramática, aritmética, geometría, arte, retórica, filosofía. Él va a hablar de retórica, de dialéctica. Bueno, ¿cuál es la idea? Que seamos humanos y humanizadores. Y que esto todo nos va a ayudar a eso. Escuelas y universidades deben entender que el saber no es un fin en sí mismo, sino que está al servicio del conocimiento de Dios y del bienestar humano. Yo no voy a saber por saber, yo voy a saber para estar habilitado para servirle a Dios de la mejor manera y entonces Dios se glorificará a través de mí cuando yo educo. Por eso no puedo decir, es que yo soy maestro y gracias a mí, no, gracias a Dios que te hizo maestro, que te posibilitó estudiar y ahora tú puedes ayudar y tú puedes contribuir al desarrollo no solamente académico de una persona, sino intelectual, al desarrollo de su pensamiento, de sus facultades cognitivas. El pensamiento se desarrolla, facultades cognitivas, el conocimiento se amplía y todas las demás que son parte de nuestra condición de seres humanos. Y en eso Lutero tenía toda la razón. Esos son principios del siglo XXI. Ustedes leen los retos de la educación siglo XXI y todo eso lo va a encontrar ahí. Y miren que no es nada nuevo. El saber no es un fin en sí mismo, sino que está al servicio del conocimiento de Dios y del bienestar humano. Lutero va a decir, el estudio debía ser más atractivo que los juegos para el niño. Igualmente la piedad, la elocuencia y la educación física. Es interesante ese comentario porque usted lo encuentra hoy. ¿Qué materias te gustan? Estas y estas. Y las que no te gustan, estas y estas. La pregunta es obvia. Las materias que no son significativas para mí son las que menos estudio. Pero la pregunta es, ¿y por qué no todas las materias son significativas para mí? ¿Por qué no me gustan todas? Porque precisamente a mí no me han hecho las materias atractivas. No me las han hecho atractivas. Pregúntele a un grupo de estudiantes si les gusta el cálculo. 3 o 4 te van a decir que sí. 35 te van a decir que no. Y lo digo por experiencia en la universidad. ¿Por qué? Porque todos los maestros que llegan te ponen el cálculo como si fuera algo en lo que yo no puedo defenderme ni en lo que yo puedo formarme. Y es todo lo contrario. ¿Y porque ellos aprendieron cálculo?
La pregunta es, ¿y por qué ellos aprendieron y yo no puedo? No tenemos las mismas capacidades. Y entonces, ¿por qué ellos quieren infundirme terror a mí para que yo no aprenda? Lutero va a decir, cuando nosotros, los maestros, enseñamos a la gente, a nuestros niños a amar esas materias difíciles y hacerles ver que esas materias son parte de su propia vida y que deben aprenderlas con alegría y con gozo, ellos van a empezar a mirar esas materias diferentes. Y eso es cierto. Eso está probado por la pedagogía. ¿Quiénes le meten terror a uno? Los mismos maestros. Nosotros mismos somos los responsables. Yo en ingeniería agronómica tuve un maestro de cálculo. Trabajó un semestre con nosotros, un japonés, Yu Takeuchi. Y cuando él llega, es decir, la presentación fue totalmente diferente en cálculo 2 al de cálculo 1. El de cálculo 1 llegó con terror. ¿Cuántos son ustedes? 36. Ah, no, ustedes de aquí pasan 3. En cambio llegó Takeuchi y nos dijo, ¿cuántos son muchachos? Somos 35, profe. ¡Qué alegría! Vamos a aprender cálculo. Miren el cálculo lo más delicioso que hay. El cálculo, y empezó a meternos un cuento de ese tipo que terminamos creyéndonoslo. Y 36 estudiantes nos ganamos cálculo. Los estudiábamos con ganas, lo trabajábamos con ganas, lo estudiábamos juntos. 35 estudiantes estudiando cálculo en la 35 con cuarta. ¿Eso por qué? Lo que dice Lutero, cuando tú te metes a educador, procura que la gente vea que tu materia es fácil, que puedes amarla, que puedes disfrutarla, y si la disfrutas, la estudias. Ah, y ellos preguntan, los reformadores preguntan, ¿tú por qué juegas cualquier juego? ¿Por qué me gusta? ¿Y tú por qué no estudias? Porque no me gusta. ¿Y por qué no te gusta? Porque es que yo no lo disfruto. ¿Y por qué no lo disfrutas? Porque me hicieron creer que eso no se disfruta. Y entonces me van a decir, ¿quién dijo que no se disfruta uno los estudios? Y cuando tú entiendes del disfrute que da el estudio, tú estudias sin problema. Eso es nuevo, no, eso es viejo. Eso es viejo. Pero a nosotros nos siguen educando de acuerdo con esos principios antiguos. Y Lutero, miren cómo inspirado por el Espíritu Santo nos hablaba de eso. Fíjense, en la Reforma Protestante aparece el diálogo y el debate. Las clases deben ser dialógicas. Usted ve a los pedagogos siglo XXI. Lutero ya lo había dicho. Dialógica y el debate. En clase los profesores interactuaban con los estudiantes y les orientaban en el descubrimiento de las respuestas a preguntas hechas por ellos mismos. Y aquí recuerdo una frase de Paulo Freire, pedagogo brasileño. Nosotros los maestros le estamos respondiendo preguntas a los estudiantes que nunca se han hecho. En cambio aquí me va a decir Lutero, que orientaban en el descubrimiento de las respuestas a preguntas hechas por ellos mismos. Mira la diferencia. Mi maestro hoy me responde a preguntas que yo nunca le he hecho. Lutero dice, nosotros estamos respondiendo a preguntas que ustedes hacen. ¿Ve la diferencia? ¿Qué significa? Que un proceso educativo en esta dinámica está llevando a la gente a pensar, a debatir, a criticar, a enjuiciar, a cuestionar, y por eso esta forma de educar. Sigo. Dice esto. Hubo mayor involucramiento de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Aparecen además los exámenes escritos y los orales. Exámenes escritos y orales. Lastimosamente de ellos no hablan, pero por lo menos nos están diciendo que habían exámenes orales y que
Por lo que uno supone debían ser exámenes en donde debatían y cuestionaban algunos aspectos de alguna temática, de alguna materia. Debe darse una educación doble, humano-cristiana, para la persona misma, para afirmar y desarrollar la fe. Además, profesional, que lleve a títulos educativos como maestro en artes, teólogo, médico. Y para esto se requieren instituciones idóneas que hoy no existen. Reto de la educación siglo XXI. En Latinoamérica necesitamos instituciones idóneas con los recursos más adecuados para que el estudiante encuentre todo lo que requiere para su proceso de formación. Siglo XXI reto. Mire lo que decía Lutero. Mire lo que decía Lutero. Ya eso es viejo. ¿Dónde está entonces lo nuevo? No, no está. Pero como nosotros no estamos cumpliendo y cuando se hacen análisis de estos procesos van a decir los pedagogos, no necesitamos esto. Y fíjense que todo parte de la Biblia que te lleva a entender que tienes que formar al otro como humano y como persona que va a desarrollar un rol. Y saben una cosa, Lutero va a decir, tengan claro esto, que en el proceso educativo todos se formen como pastores, aunque no lleguen a serlo. Pero que salgan de allí formados teológicamente para que ellos puedan desempeñar la tarea de formación, de predicación, de evangelización en la iglesia. Miren lo que nos está diciendo Lutero. Aunque sea médico, fórmalo como teólogo. También. Y aunque no llegue a ser pastor, no importa. Pero queda formado. Y si queda formado, la iglesia va a ser bendecida por ese hombre o esa mujer. Porque sin duda alguna va a usar esa capacidad para bendecir la iglesia. La tenía clara Lutero. Y solamente estoy hablando de Lutero, pero si usted lee a Melanchthon o lee a Calvino, se impresionará todavía más. Y fíjense que se habla de instituciones idóneas, idóneas partiendo de los maestros. Maestros, recursos. Usted no ve currículo. Lutero habla de eso, pero ellos no lo hablan como currículo, sino como ellos hablan de planes de educación. Y entonces los planes de educación deben contener unos fines, el currículo tiene fines. Unas metodologías, el currículo tiene metodologías. Unos recursos, el currículo tiene recursos. Unas formas de evaluación, el currículo tiene, es decir, todo lo que contiene el currículo ya ellos lo estaban trabajando. Y estaban diciendo, necesitamos eso para que las escuelas funcionen. No lo llamaron currículo, lo llamaron plan. Y entonces, ¿qué va a pasar con la escuela? Tendrá todo lo necesario para funcionar de la mejor manera y educar bien. Dice Lutero, y están criticando al rey alemán y al Papa Julio, ese que fue el primero cuando Lutero llegó, antes de León X. La prosperidad no consiste en acumular tesoros, construir fuertes murallas, casas hermosas, comprar muchos cañones, espadas y armaduras. La mayor prosperidad, seguridad y fortaleza de una ciudad consiste en tener muchos ciudadanos sabios, juiciosos, honorables y bien educados, y esta tarea es del Estado. Basta de gastar tanto en guerras, en construir puentes, en abrir caminos, que se invierte en educación, que es una necesidad y la más preciada inversión, que se reformen las escuelas, que se eduque con decencia, con orden, con moralidad. Es que Julio III estaba preocupado, era por guerrear.
Y la preocupación de él era tener un buen ejército, con buenas armas, que las vías estén despejadas, que si hay un arroyo o que haya un puente para poder ellos desenvolverse sin problema en caso de batallas. Y estos van a decir, ¿y la educación qué? ¿Qué vamos a hacer con la educación? Y Lutero y los reformadores van a decir, no, inviertan en educación. Lo esencial que son las personas están por debajo de lo material de aquel tiempo. Basta entonces de eso y metámosle las manos a la necesidad de educación, a la más preciada inversión, que es la reforma de las escuelas, que se eduque con decencia, orden y moralidad. Sigo, voy rápido. Aquí aparece Melanchthon. Decíamos que se conoce en la historia de la reforma como el reformador silencioso. Así le llaman. ¿Qué va a decirnos Melanchthon? Una institución, necesitamos una institución que promueva una formación universal para hombres y mujeres, además completa, incluyendo todas aquellas disciplinas que la sociedad exige en el tiempo presente. Estos tipos tenían una visión tremendamente clara, cómo el Espíritu Santo los guió. ¿Cómo nacen los programas en las universidades y en las escuelas? Por la necesidad de la sociedad. Ninguna universidad va a crear un programa porque se le ocurrió al rector. ¿Cómo van a hacer un programa? Cuando se hace un estudio en la sociedad y se descubre que hay una necesidad que cubrir formando profesionales en un área específica. Por ejemplo, ¿cómo nació la Universidad de Córdoba? Hicieron un estudio, oye, mira, así que Córdoba es un departamento agropecuario. Y después de ese estudio, Elías Bechazainún, el creador de la Universidad de Córdoba, ¿qué dice? No, definitivamente vamos a crear dos programas, medicina veterinaria y zootecnia e ingeniería agronómica. ¿Y por qué? Porque eso va a satisfacer las necesidades del contexto en ese tiempo y en ese momento, y hasta que eso perdure. Y aparecieron las dos carreras, las primeritas carreras en la Universidad de Córdoba. Eso no lo dijo Melanchthon. Necesitamos, fíjense cómo lo dice, disciplinas que la sociedad exige en el tiempo presente, es decir, en el de él, pero para pobres y ricos sin discriminación. Es decir, por eso es total, completa, y por eso es universal. Es universal porque es para todos, son pobres y ricos. Es universal porque es para todos, mujeres y hombres. Aquí no hay exclusión de ninguna índole. Y es completa porque va a formarse en unas áreas específicas que surgen de las necesidades que esa sociedad padece. Estos hombres la tenían clara. Yo digo cómo el Espíritu Santo los guió para hacer este trabajo. Va a decirnos Melanchthon, una institución con infraestructura cómoda, apta, dotada de lo necesario, aireada y con docentes que hagan ameno el proceso educativo. Bueno, ya eso yo creo que lo entendemos bien, ¿verdad? Melanchthon la tenía muy bien clarita. Claro, necesitamos aulas aireadas. Póngase usted a pensar un aula aquí cerrada y con tremendos calores. Yo me imagino una clase. Se ahoga uno. Bueno, cuando yo estudiaba en la Universidad de Córdoba, que eran ventiladorcitos que uno se dormía con el rum, 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 y el profesor explicando y uno se oye. O estaba pa, 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 la mosquitera. Vaya a ver la universidad, ya le pusieron aire acondicionado a las aulas, ya tienen ventanas especiales para los mosquitos, ya se da la clase sin problema. Claro,
Pero qué difícil era antes. Era muy difícil estudiar así. Pero la tenía clara, un ambiente ameno, un aula apta, idónea y maestros, lógicamente, que hagan el proceso educativo ameno. Decía Melanchthon, una escuela que supervise procesos para que se asegure el dominio de las lenguas, alemana y latín, con un buen uso sintáctico. Mire, estos hombres eran minuciosos, dice él, con buen uso sintáctico, dominio de la gramática, que sepan argumentar, que puedan ser coherentes en escritos y donde la crítica se use sin temor. Hoy se habla de pedagogía crítica, hoy se habla precisamente de escritos con lógica, se habla de saber escribir, tenemos un problema en comprensión de lectura, ¿se acuerdan? Los cordobeses estamos leyendo medio libro al año, estamos mal, y los cordobeses en comprensión de lectura estamos muy flojos. Miren cómo estamos. Melanchthon nos decía, oye, necesitamos eso, que eso sea una realidad en nosotros y que manejemos la gramática. Figúrese, la organización de un discurso necesita la gramática. Usted lee hoy un discurso de los estudiantes y ¿qué querría decir este tipo aquí? Uno empieza a leer y empieza a suponer lo que dice. Y termina uno calificando lo que supone que dice. Y mire cómo este hombre está diciendo dominio de la gramática, uso sintáctico, que sepan argumentar, que sean coherentes en los escritos. Miren lo que estaba pensando la reforma. Va a decirnos Melanchthon, debe tenerse en cuenta que es posible que se introduzcan variantes en los procesos de las escuelas, por ser cada una particular. Otra vez la visión de estos hombres era extraordinaria, por ser cada una de estas en particular. Dice él, cada escuela y universidad tendrán sus propios planes educativos y para asegurar sus logros se sugiere supervisarlos con inspectores. Mire eso. Yo trabajé con la Secretaría de Educación 5 años y supervisé proyectos en las escuelas. Y yo recuerdo en un año encontramos un municipio completo de Córdoba con el mismo proyecto educativo institucional. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó ahí? ¿Todas las escuelas son iguales? ¿Tienen la misma población? ¿La población tiene las mismas características? ¿La población es similar? ¿Eso es verdad? No, eso es mentira. Y por eso Melanchthon va a decir, mire, cada una, mire lo que dice aquí. Es posible que se introduzcan variantes en los procesos de las escuelas por ser cada una particular. ¿Qué significa eso? Que cada escuela tendrá su propio proyecto educativo. Y por eso, María Goretti tiene un proyecto educativo que es diferente al del Antonio Nariño, a pesar de que están aquí en Montería. ¿Por qué? Porque es que los contextos son diferentes. Victoria Mansur en Cantaclaro tiene un proyecto totalmente diferente al INEM que está en Mocarí. Totalmente diferente. ¿Por qué? Los contextos y las poblaciones son diferentes. La tenían clara. Miren, yo leyendo esto yo me sorprendía, yo me decía, caramba. Y después va a venir Juan Amós Comenio, yo no lo metí aquí, pero ese va a ser otro que va a hacer grandes cosas. Toda institución educativa debe tener la Sagrada Escritura en diversos idiomas. Miren esto. Griego, hebreo, latín, alemán u otra lengua. Acompañada la Biblia de textos y comentarios de teólogos reconocidos. Y no deben faltar los libros de artes liberales, poesía, filosofía, aunque sean en otras lenguas. Este hombre nos está diciendo, hay que educar y hay que educar por encima de lo que sea, pero hay que educar. Y mire esto, estudiar la Biblia
desde diversos idiomas. Mire, griego, hebreo, latín, alemán, u otra lengua, dice ahí. Acompañada la Biblia de textos y comentarios de teólogos reconocidos. Es decir, aquí no va a tener uno cualquier librito de cualquiera que dice que es teólogo. Y ahí está el problema. Es una advertencia para nosotros. ¿Cuáles son los teólogos que nosotros seguimos y que de ellos compramos libros? ¿Son realmente reconocidos y tienen precisamente una teología clara y acorde a lo que nosotros creemos? Miren lo que nos pone a pensar la Reforma Protestante. Por eso lo que hemos compartido en este tiempo afectó la política, afectó la teología, afectó la economía, afectó todo. Todo lo afectó. Dice Melanchthon, a los profesores les exige que se preparen adecuadamente para el oficio que tienen encomendado. Fíjense, oficio que tienen encomendado. Es decir, nosotros como maestros, y hablo de nosotros como iglesia, hemos recibido de Dios esa tarea. Han de realizar un proceso de aprendizaje con los niños que debe ser secuencial. Establece una progresividad, según él, en términos de objetivos. ¿Se acuerdan de la famosa educación por objetivos? Ya Melanchthon había hablado de ella. La Reforma Protestante constituyó un importante impulso hacia la consolidación de la instrucción universal, la formación de las escuelas populares destinadas a la formación de las clases más pobres y el control de la instrucción por parte de las autoridades laicas. Y aquí hay un problema. Fíjense que quién nos supervisa y quién revisa nuestros procesos formativos. Ellos dicen las autoridades reglamentarias. Y ya verdaderos controles. ¿Mm? Que haya verdaderos controles. Esto es importante, porque solamente así uno puede decir se está haciendo bien, se está haciendo mal, se está actuando conforme a la ley o se está actuando por fuera de la ley. Estos procesos son bíblicos, estos procesos no son realmente bíblicos, porque eso era lo que le interesaba a la reforma. No solamente formar profesionales, sino formar personas que realmente sean cristianas y cristianas bien formadas. ¿Mm? ¿Qué piensan hasta aquí, antes de terminar? Claro. No, y es que es interesante. Yo les decía ahora, yo fue que no quise porque uno se alarga mucho, pero hay unos cuadros comparativos en donde le dicen, esta región fue de la Reforma y analizan el analfabetismo ahí. En Holanda, en, ¿en qué otro país fue? En como 3 o 4 países de la Reforma. Y la diferencia con los que no tuvieron la Reforma es un analfabetismo del 10%, un analfabetismo del 85%. Hay unas diferencias grandísimas, grandísimas. Y esto, claro, la reforma protestante promovió la educación.
y vio el valor de la educación. Y nos sigue diciendo todavía, edúcate, 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 edúcate. Loro viejo sí da la pata. Que eso no se excusa. Tiene que ser así. Mire, por ejemplo, estos hombres, Johannes Kepler, luterano, revolucionó las matemáticas, la astronomía, haciendo trabajos sobre la luz y las leyes del movimiento planetario. Escribió sobre teología también, Kepler. Robert Boyle, protestante, creador de la química moderna y uno de los fundadores de la Royal Society. Figúrese, con conciencia. Estudiamos y estudiamos y estudiamos y estudiamos. Sí podemos. Dios está con nosotros, Dios nos da sabiduría. Somos capaces y nos esforzamos. Entonces, fíjate que el papel de la reforma sí fue tremendamente también impactante en educación, no solamente en teología y en las demás áreas de la vida humana. Mire el papel en la educación. Y eso es para decirnos hoy a nosotros, necesitamos ser una iglesia preocupada por la educación. Eh, hay unos énfasis a los padres. Lutero nos va a dar duro a los padres y nos va a decir, fórmense padres, para que puedan ayudar a sus hijos a formarse. Fíjense que el problema de nosotros es el mismo de antes. ¿Cómo yo le ayudo a hacer la tarea a mi hijo si yo no sé de matemáticas? Si yo no sé de geografía, si yo no sé de historia? Es que nadie me dijo edúcate. O yo tampoco tuve la conciencia de educarme. Pero la reforma me está diciendo edúcate, edúcate, edúcate. Porque Dios te quiere formado. Dios quiere que tú seas una teóloga, diría Lutero, un teólogo. Por eso la recomendación de ello es, cuando estudies, inclusive estudia como si fueras a formarte como pastor, aunque no llegues a ser, pero está formado. Fíjense el texto y ellos lo tocan. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué me está diciendo Pablo ahí? Edúcate, edúcate, edúcate. Y edúcate para que uses bien la Biblia. Y edúcate para que prediques bien la Biblia. Y edúcate para que enseñes bien la Biblia. Y edúcate para que aconsejes bien con la Biblia. Y edúcate para que consueles bien con la Biblia. Edúcate. Un católico no se educaba. Pregúntele a cualquiera católico. Pregúntele. ¿Usted es católico? Sí. ¿Y qué sabes de Biblia? Nada. Solo unos poquitos. Pero la mayoría no sabe de Biblia. No se educa. Y mire lo que nos está diciendo la reforma. Edúcate, 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 edúcate. No hay excusa. Y menos ahora, hermanos. Y con esto termino. Señora, Moisés,
Sí, sí, sí. No, y que como le digo, no pregunte a un católico si estudia. Y, te va a decir que no. Y si le hace una pregunta de teología o de Biblia, que si te contesta, está dentro del grupo muy bajito. Hebreo y latín. Sí. Entonces, hermanos, fíjense, miren en el mundo en que estamos, en el mundo de la reforma protestante, y miren lo que la reforma nos está diciendo. La iglesia formada. Y mire que todas estas propuestas educativas que hoy aparecen en nuestras leyes y en nuestros decretos oficiales del gobierno son viejas. Y usted las compara con las de otros países. Y usted ve que son copia de copias. Y uno se sorprende. ¿Ves? Tienen lo mismo que nosotros. ¿Quién copió a quién? Bueno, hasta ahí queda. ¿Algún otro aporte que quieran hacer? Que conste que me llevé los 55 minutos. ¿Alguno otro aporte o alguna inquietud que quieran? Miren que la visión que estos hombres tenían era muy clara. Vieron el futuro y empezaron a trabajar en aquella época. Y todavía nos están enseñando. Todavía nos están enseñando. Melanchthon fue el que propuso planes. Claro, eso es viejo, muy viejo. Y fíjense que cuando usted estudia esto, ¿qué va a encontrar? Colegios al lado de templos evangélicos, porque había esa conciencia. El último colegio fue el de aquí, el de la primera iglesia evangélica de Montería que se cerró, pero había un colegio. Yo no sé si allá en Templo Santo, Carlos, todavía lo tienen. Bueno, todas las iglesias tenían su colegio, porque esa era la tarea, o mejor, el ejemplo que nos dio la reforma. Está la iglesia y está el colegio para la formación de nuestros niños. ¿Algo más?
Ujú. Ah, sí. Y le repito, solamente toqué ahí rápidamente dos, a Lutero y a Melanchthon, pero léase a los demás, a Zwinglio, a Calvino, a Bucero, a todos los que siguieron y van más propuestas y más propuestas. Mire el Calvino todo lo que hace, por ejemplo. Tomé los más cercanos a la reforma de 1500. Bien, hermanos, vamos a dejar, terminamos entonces, nos ponemos de pie. ¿Dónde está el doctor Carlos Borges? Bendito Dios, Padre.